¿Ya? Entonces, vamos a ver un poquito de teoría antes de empezar con lo que es el ejercicio de clase. Ya voy a poner mi presentación y hoy día vamos a aprender lo que es heterocedasticidad. ¿Ya? Vamos a ver una pequeña introducción al modelo lineal general, la definición de heterocedasticidad, las formas de detección y sus métodos de solución. Vamos a empezar con la introducción. Nosotros cuando veíamos la estimación por mínimos cuadrados ordinarios del modelo lineal general, si recuerdan establecíamos 10 supuestos, ¿no? Y al ser estos supuestos es como decir que estamos asumiendo condiciones ideales para establecer nuestra estimación. Y uno de estos postulados que nosotros asumíamos establecía que la varianza del término de perturbación es constante y nosotros de manera numérica lo representábamos de la siguiente forma. La esperanza del término de perturbación va a ser igual a la varianza del término de perturbación y esto se da de manera constante. Es una manera que nosotros asumíamos para realizar nuestra estimación por mínimos cuadrados ordinarios. De manera matricial se presenta de la siguiente forma, donde nuestra diagonal tiene la misma varianza del término de perturbación. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de heterocedasticidad, nos referimos a que es la existencia de una varianza no constante en las perturbaciones aleatorias de un modelo econométrico. En ese sentido, para que se acuerden, hetero nos está diciendo que es diferente, ¿no? Ya no estamos manejando la misma varianza del término de perturbación, y de la misma forma su representación matricial nos indica que en la diagonal ya no tiene varianza sub u al cuadrado, ahora es varianza 1, 2, 3, n, entonces acá ya estamos diciendo que es diferente. Nos dice en este caso la matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones se presentaría del siguiente modo. La esperanza del término de perturbación sub i va a ser igual a la varianza sub i al cuadrado para indicar que son diferentes. ¿Ya? Entonces, bajo esa aclaración de saber qué es la heterocedasticidad, vamos a empezar con el ejercicio de clase de hoy. ¿Alguien quiere leerlo? Yo, Agustín, Jackie, ¿cuál es tu nombre? Pamela Wang. Ya, dale Pamela. Ya, sí. Ya. Dado el modelo CO T igual a beta 1 más beta 2 por C T más U sub I, donde CO es la calificación obtenida y C la calificación esperada, y teniendo en cuenta los siguientes datos, contraste la posible presencia de problemas econométricos en el modelo por método gráfico, inciso B, rangos de Spearman, inciso C, Golf, Quant, inciso D, constante de White, inciso E, constante de Breus-Pahan, inciso F, constante de contraste de Park, inciso G, en el caso de identificar un problema econométrico en el modelo con los... Sí, es para plantar la solución. Ya, gracias Pamela. Vamos a empezar con el ejercicio. Ya. Eh, Como les decía, traten de descargar esta guía porque yo lo voy a leer de acá directamente lo que vamos a resolver, ¿ya? Ese es el inciso, el último inciso. En el caso de identificar un problema econométrico, ¿cómo transformaría las variables para corregirlas? ¿Ya? Entonces vamos a dar inicio, ¿ya? Ya. Este es el ejercicio. Nos está diciendo que tenemos un modelo de unos estudiantes, nos da los nombres de los estudiantes y nos dice, nuestra variable dependiente va a ser la calificación obtenida por estos estudiantes en sus respectivos exámenes.
va a estar esta variable en función de nuestra calificación esperada. Entonces, antes de dar el rendimiento de un examen, estos alumnos han dicho yo me voy a sacar 9.50 o el otro ha hecho 8.50, 7.50, esta es la calificación esperada que ellos tenían. Y la calificación real o la calificación obtenida es la que está en la primera fila. ¿Ya? Entonces nosotros acá ya tenemos nuestras variables dependiente, independiente y además el ejercicio ya nos da el valor del error como tal. ¿Ya? Entonces con esa aclaración vamos a empezar a resolver este ejercicio. ¿Ya? Para ello, en primer lugar vamos a manejar nuestra guía número 10, busquemos y vayan revisando conmigo, ¿ya? El primer método para hacer esta detección de heteroscedasticidad es mediante el contraste gráfico. ¿Qué nos dice este contraste? Usted puede realizar, nos dice, se observa la dispersión de los datos entre las variables con el fin de identificar un patrón sistemático. Los gráficos pueden ser la variable y versus la variable x, el error versus la variable x o el error versus la variable y, o también pueden hacer el error al cuadrado versus la variable x o el error al cuadrado versus la variable y, ¿ya? Acá hay una variedad de combinaciones para hacer nuestro método gráfico, sin embargo el que más se usa es el que está acá, que nos dice la variable del término de perturbación estimada o el error al cuadrado en el eje y versus nuestra variable, en este caso sería independiente x. ¿No ves? Siempre la variable independiente va a ir en el eje x. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el gráfico con nuestros datos que nos dan en el ejercicio y nosotros tenemos que analizar a simple vista si existe o no un patrón sistemático en nuestras variables. Entonces acá nos dice, por ejemplo, en la figura A no hay un patrón sistemático entre las dos variables, lo que sugiere que tal vez no haya heteroscedasticidad en los datos, ¿ya? Así simplemente es como la conclusión que deberíamos sacar de este método gráfico. Sin embargo, nos dice, en la figura C, que es esta, sugiere una relación lineal, mientras que en la figura D y E indica una relación cuadrática entre el error al cuadrado y x, ¿ya? Entonces, de manera visual, nosotros tenemos que identificar si existe o no este patrón sistemático, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. Ese es nuestro contraste gráfico. Los posibles patrones que podrían presentar no siempre van a ser estos, podrían ser más. Y como les decía, se grafica, generalmente el que más se utiliza es la gráfica del error al cuadrado versus nuestra variable independiente x, ¿ya? Entonces acá lo que yo hice es agarrar nuestros valores de la calificación esperada. ¿Por qué de la calificación esperada? Porque hemos dicho que esta va a ser nuestra variable independiente x, ¿ya? Y va a estar en el eje x. Entonces simplemente acá estoy yo copiando mis valores. ¿Qué más? He agarrado nuestros valores del error que ya nos da como dato y lo estoy elevando al cuadrado, porque necesito para hacer mi gráfica del error al cuadrado versus x. ¿Ya? Entonces, una vez tengo ambas columnas, me voy a gráficos, insertar gráfico y pongo mi gráfico de dispersión. ¿Ya? En este caso, mi gráfico va a ser de nuevo error al cuadrado versus x y lo que aquí nos interesa analizar es ese patrón sistemático. ¿Ya? Entonces, esta es la gráfica que nosotros hemos obtenido mediante Excel. Y podemos ver que sí podría evidenciarse un problema de heteroscedasticidad, ya que acá tenemos una relación, ¿no?, entre nuestros puntos que estamos analizando. Es más o menos como una curva acá. No está de manera clara, así que tampoco podríamos asegurar que existe un problema de heteroscedasticidad, pero podríamos decir que sí vemos algún patrón y podríamos sugerir que existe un síntoma de heteroscedasticidad, ¿ya? Pero hasta acá todavía no estamos seguros. El método gráfico, como les digo, es muy variable, entonces puede que sí, puede que no. Entonces acá vamos a concluir que
tenemos un patrón sistemático no muy bien identificado, pero que sí podría indicar presencia de heterocedasticidad. Ya, vámonos al inciso B de este ejercicio que nos dice: realice el contraste de los rangos de Spearman. ¿Ya? Para este contraste nos vamos a ir a la guía número 10 y vamos a buscar rangos de Spearman. Entonces buscamos rangos de Spearman, que están más o menos por acá, y nos dice: supone que las variables sospechosas provocan un crecimiento del residuo estimado. ¿Ya? Nosotros tenemos que identificar una variable sospechosa que esté generando este problema de heterocedasticidad. Siempre se analiza a nuestras variables independientes, ¿ya? x2, x3, x4, xk. Entonces, en ese sentido, para específicamente este ejercicio, como solo tenemos una variable independiente, vamos a trabajar con esa. Pero si tuviéramos más, tenemos que identificarla. ¿Y cómo se identifica? Mediante el método gráfico. Ya se hace, digamos, lo que nosotros hacíamos acá. Hacíamos un gráfico del error versus x2, digamos, y hacemos de nuevo un gráfico del error versus x3. Entonces, el que tenga mayor claridad en el patrón sistemático que estamos viendo en la imagen es nuestra variable sospechosa. Entonces, para este ejercicio hemos dicho que solo tenemos una variable independiente x y vamos a trabajar con esa. Nos da una serie de pasos, ¿ya? Ustedes vayan acompañándome, yo lo voy a leer directamente de mi guía, que ya la tengo impresa, ¿ya? Lo vamos a ir haciendo acá en el PowerPoint. Ya. Rangos de Spearman. ¿Qué nos dice? El primer paso nos dice: asigne un número que identifique el orden ascendente de los valores de x y el valor absoluto del error. Ya eso nos dice en la guía. Pero para ello, primero lo que yo tengo que obtener es el valor absoluto del error mediante la función abs, ¿ya? Entonces digo igual a abs y voy a obtener el valor absoluto simplemente marcando nuestro valor del error que ya tenemos como dato. Entonces voy a hacer lo mismo para los demás datos y ya tengo el absoluto del error. También acá ya he copiado el valor de x de nuestra variable independiente, entonces puedo empezar a hacer el procedimiento que nos dice. 1. Asignar un número que identifique el orden ascendente de los valores x y el valor absoluto del error. Entonces voy a empezar con r de x, ¿ya? Voy a fijarme en esta columna, ¿ya? En la primera. Simplemente he copiado nuestros datos, ¿ya? Acá nos dice ordenar la columna x de menor a mayor. Entonces, lo que voy a hacer, en amarillo lo estoy marcando, estoy buscando el número que sea el más bajo entre todos mis datos de mi columna x, ¿ya? Entonces, estoy analizando 9.5, 8.5, 7.5, 7, 4.5, 6, 3.7 y 6.5. De todos estos valores, el más pequeño es 3.7. ¿Ya? Entonces, ese 3.7 va a obtener la asignación del valor número 1. Ya es el más pequeño, por eso le ponemos 1. Ya, antes de continuar, aceptemos a su compañera. Ya. Entonces aquí estábamos, le hemos asignado el valor de 1. Ahora, el siguiente paso es buscar el segundo valor más bajo en nuestra columna de x. Entonces buscamos de todos estos valores el más bajo que le sigue al 3.7 es 4.5. Entonces lo marco de amarillo de nuevo y le asigno el valor de 2 y hago el mismo procedimiento con los demás datos. Busco el tercer valor, va a ser el 6 y le voy a asignar el valor de 3. El cuarto valor va a ser 6.5, le voy a asignar el valor de 4. El quinto valor va a ser el 7, le voy a asignar el valor de 5. El sexto valor va a ser 7.5, le voy a asignar el valor de 6 y así. ¿Ya? Entonces lo que aquí hago es asignar valores para
nosotros mostrar el orden creciente en el que estamos trabajando con nuestra variable x, ¿ya? A eso se le llama R de x, ¿ya? Y vamos a hacer el mismo procedimiento para R del valor absoluto del error, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con la columna del valor absoluto del error y voy a hacer el mismo procedimiento, que es identificar el valor numérico más bajo y ir asignándole un valor numérico, ¿ya? Entonces trabajamos con R de el valor absoluto del error. Entonces buscamos el más bajo en este caso, acá. El más bajo en este caso va a ser 0,0184. Entonces a este le voy a asignar el valor de 1. El siguiente valor, nosotros buscamos acá, va a ser este que es 0,19. 0,1914 es el segundo valor más bajo, entonces le pongo 2. Y hacemos lo mismo. Buscamos el tercer valor más bajo, que en este caso va a ser 0,222, el cuarto va a ser 0,4075, el quinto va a ser 0,4784, el sexto 0,7654, el séptimo 1,7876 y el octavo 2,61. ¿Ya? Hemos asignado un valor numérico de manera creciente. Ahora, ¿qué más nos dice la guía? Nos dice obtener la diferencia de orden entre ambos para cada valor. Es decir, obtenga el valor d, que no es nada más que la resta de r de x menos r del valor absoluto del error. Entonces, nosotros ya tenemos ambas columnas. Lo que tenemos que hacer simplemente es la resta correspondiente. Entonces decimos, en este caso, la columna E menos la columna F, que va a ser 8 menos 1, 7. Y hacemos lo mismo para los demás datos y ya tenemos el valor de D. El tercer paso nos dice calcular los valores de D sub i al cuadrado y su sumatoria. Entonces acá simplemente elevo estos valores de D que he encontrado al cuadrado. Y lo que nos interesa de todo esto es hallar la sumatoria correspondiente, ¿ya? Una vez hallamos la sumatoria con la función suma, que aquí está, lo que nosotros tenemos que hacer es hallar el coeficiente de correlación de rangos de Spearman. Entonces acá estamos obteniendo que nuestra sumatoria de d sub i al cuadrado es 150. ¿Ya? Hemos obtenido ese valor y tenemos que ahora trabajar con ese valor como tal. Entonces vámonos a este coeficiente de rangos de Spearman, ¿ya? ¿Qué nos dice? Para calcular el coeficiente de rangos de Spearman, nosotros tenemos que utilizar esta fórmula que está en nuestra guía, ¿ya? Nos dice, el coeficiente de rangos de Spearman va a ser igual a 1 menos 6 por la sumatoria de d sub i al cuadrado dividido entre n por n al cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces voy a empezar a sustituir datos. Digo, 1 menos 6 por la sumatoria que acabamos de hallar, que era 150, dividido entre el número de datos. En este caso simplemente contamos cuántos datos estamos trabajando, que en este caso van a ser 8 por 8 al cuadrado menos 1. Ya simplemente sustituimos y obtenemos que nuestro coeficiente de rangos de Spearman va a ser menos 0,78. Una vez tenemos este coeficiente, podemos realizar el contraste de rangos de Spearman recién, ¿ya? Entonces vamos a empezar con los mismos 4 pasos que siempre manejamos, ¿ya? En primer lugar, planteamiento de la hipótesis. Decimos, hipótesis nula, no existe asociación entre las variables, o lo que también se llama homocedasticidad. Hipótesis alternativa, decimos, existe asociación entre nuestras variables, o también lo que llamamos heterocedasticidad. Ya con esto, que esté tal cual, basta. Para el segundo paso nos dice el estadístico de prueba o valor calculado. Para este estadístico, lo que nosotros vamos a hacer es hallar el t calculado, y este t calculado tiene su fórmula, que está igual en la guía, que nos dice que es igual al coeficiente de rangos de Spearman por la raíz de n-2 dividido entre la raíz de 1 menos el coeficiente de rangos de Spearman elevado al cuadrado. Entonces, digo, t calculado va a ser igual a
el coeficiente de rangos de Spearman menos 0,78 por la raíz de n menos 2. Hemos dicho que n es 8 menos 2. Todo esto dividido entre la raíz de 1 menos el coeficiente de rangos de Spearman menos 0,78 elevado al cuadrado. Toda esta expresión nos va a dar un valor de t calculado de menos 3,053. Una vez tenemos el t calculado, vamos a hallar el estadístico teórico. Esto igual de tablas, decimos t de alfa medios n menos 2, en este caso va a ser t de 0,025 para 6 datos y decimos que es un valor de 2,447. Para el contraste, lo que siempre hemos venido haciendo. Acá está menos 2,447, 2,447. Hemos dicho que nuestro estadístico era menos 3. Perdón, era menos 3,053, que está un poquito más abajo que menos 2,447. Por tanto, está cayendo en una zona de rechazo. Y decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula. Entonces, decimos, existe heterocedasticidad en nuestro modelo econométrico. ¿Ya? Entonces, mediante este contraste de rangos de Spearman hemos identificado que sí existe heterocedasticidad y como pueden ver el procedimiento es muy monótono, es el mismo, siempre se repite. Ya solo es cuestión de acostumbrarnos un poco a hacer estos contrastes que son nuevos, cada uno es diferente por si acaso. Ya, entonces pasémonos al inciso C que nos dice contraste de Goldfeld-Quandt. Ya para ello nos vamos a ir de nuevo a la guía y vamos a buscar el contraste de Goldfeld-Quandt. Aquí está, contraste de Goldfeld-Quandt. Nos dice, sugiere que la varianza del término de perturbación es directa o inversamente proporcional a una de las variables x sospechosa. ¿Ya? Y de la misma forma tenemos ahí una serie de pasos que tenemos que hacer para saber si nosotros estamos o no trabajando con nuestra variable sospechosa, pero para hacer también el contraste de Goldfeld-Quandt como tal. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Voy a empezar a leer esto y vamos a ir haciéndolo acá. ¿Ya? Nos dice, en primer lugar, en primer lugar nos dice, las observaciones se ordenan según la variable XJ sospechosa de manera creciente para una relación directa entre el error al cuadrado y X o decreciente para una relación inversa entre el error al cuadrado y X. Ya en este caso, nosotros, como les decía, para este ejercicio puntualmente solo tenemos una variable independiente, por tanto esta ya va a ser nuestra variable sospechosa. Si tuviéramos más, tenemos que analizar mediante el método gráfico. Entonces, nos dice, las observaciones se van a ordenar según la variable XJ sospechosa de manera creciente. Nuestra variable XJ es nuestra variable, en este caso, independiente, que va a ser la calificación esperada, y decimos esta es nuestra variable. Ya vamos a empezar a ordenarla de manera creciente, como dice. Entonces buscamos en nuestra columna de X de nuestra variable independiente, buscamos el valor más bajo. En este caso es 3.7. Entonces, en el anterior caso que analizábamos rangos de Spearman, le asignábamos un valor numérico, 1, 2, 3, 4, 5, etc. En este caso, no. Lo que se hace es copiar tal cual el valor que nos está dando. Simplemente lo vamos a ordenar de manera creciente. Entonces, el más bajo acá es 3.7 y lo voy a poner en el primer lugar. Y tenemos que también copiar su correspondiente en Y. Como pueden ver, 3.7 está en verde y su correspondiente en Y es 6.7. ¿Ya? Entonces ese 6.7 va a ir a su lado. ¿Ya?
Eso va a ser la introducción para los datos de la columna Y. Entonces vamos a seguir trabajando ahora con X. El segundo valor más bajo de nuestra columna X es 4.5. Entonces nosotros simplemente agarramos, copiamos 4.5. El tercer valor va a ser 6, lo copiamos. El cuarto valor va a ser 6.5, copiamos. El quinto valor es 7, el sexto es 7.5, el 8 es 8.5 y el último valor es 9.5. Entonces, como les decía, lo que hacemos es copiar su correspondiente. En este caso va a ser 6.7 para 3.7, para 4.5 va a ser 2.8, para 6 su correspondiente en Y es 6.13 y así sucesivamente estamos copiando nuestros valores, ¿ya? Es decir, en pocas palabras, estamos ordenando en función a nuestros valores numéricos de X. ¿Ya? Entonces, una vez tenemos ordenado nuestros valores de nuestra columna X y nuestra columna Y, lo que nosotros tenemos que hacer es dividir las observaciones en 3 grupos, ¿ya? Existe una fórmula o también lo podemos hacer a simple vista, ¿ya? Para este caso tenemos nosotros 8 datos, ¿ya? Lo que nosotros buscamos es dividir en 2 grupos nuestros datos. Bueno, en 3. Un grupo inicial, un grupo final y el grupo del medio, ¿ya? En este caso lo vamos a dividir en 3 grupos de datos, ¿ya? Los primeros 3, los últimos 3 y los 2 del centro. ¿Cómo hemos hecho eso? Entonces les voy a mostrar de la guía, ¿ya? Vámonos acá. ¿Dónde está? Aquí nos dice. Para dividir las observaciones puede hacerlo mediante, nos dice, el grupo central va a ser igual a n tercios. En este caso estamos manejando 8 y decimos 8 dividido entre 3 nos va a dar un valor de 2.37 más o menos, ¿ya? Vámonos aquí. Aquí estamos. ¿Ya? Esto es lo que estamos viendo. Y decimos, para hallar el número de datos central, manejamos la fórmula Cn tercios, que va a ser igual a 8 tercios, que nos sale 2,67, y lo que se hace es redondear al inmediato inferior. Entonces decimos C va a ser igual a 2. Ya estamos concluyendo eso. Ahora, para hallar el número de datos de cada grupo, tanto del inicial como del final, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar esta segunda fórmula que está en la guía, que nos dice n menos c dividido entre 2. En este caso, n va a ser 8 datos menos c, que hemos dicho que van a ser 2. 8 menos 2 va a ser 6. Dividido entre 2 me va a dar igual a 3. Entonces, así es como hemos hecho la división acá. 3 datos para el inicio, 3 datos para el final y 2 datos para el centro, ¿ya? Esta fórmula, por así decirlo, no siempre es aplicable. Si digamos tuviéramos 9 datos, directamente podríamos decir 3 datos para el primer grupo, 3 datos para el último grupo y 3 datos centrales. Si tuviéramos 10 datos, que estamos trabajando acá, diríamos 4 datos para el primer grupo, 4 datos para el último grupo y 2 datos centrales, ¿ya? Entonces esto es un poquito relativo. Lo que se busca es que vamos a hacer aquí regresiones auxiliares y mientras más datos se maneje en estos subgrupos que estamos creando es mejor, ¿ya? Entonces acá estamos manejando para este ejercicio 3 datos y 2 datos centrales, ¿ya? Entonces vamos a pasarnos al paso número 3, que nos dice, este es el paso número 3 que ya hemos hecho, y el paso número 4 nos dice estimar por mínimos cuadrados el primer y último grupo y obtener la sumatoria de cuadrados del error de cada grupo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya, acá estamos. Y tenemos que hacer esta regresión auxiliar para el primer y último grupo que nosotros ya hemos dividido. Entonces yo voy a agarrar y voy a decir, para mi primer grupo,
que son estos tres números, el que está en verde, rojo y azul. Solo estamos considerando como variable x 3.7, 4.5 y 6, y como variable y estamos considerando 6.7, 2.8 y 6.3. Ese es mi primer grupo. Entonces lo que yo voy a hacer es decir, me voy a ir a la función análisis de datos, regresión, voy a buscar rango de entrada. Mi variable y van a ser esos tres datos y para la x van a ser igual tres datos. Voy a obtener mi información en una hoja nueva y ya tengo mi regresión auxiliar. Ya donde nos dice que el coeficiente es 4.88 y 0.0689. Ya, entonces voy a agarrar esos valores, me voy a mi hoja de soluciones y digo son los coeficientes de mi primera regresión. ¿Ya? Esa es simplemente una regresión auxiliar y nos estamos ayudando mediante la función de regresión que tiene Excel. Y lo mismo vamos a hacer para nuestro segundo subgrupo de datos. Decimos análisis de datos, regresión y nos vamos a seleccionar tanto los valores de la variable y como de la variable x, que en este caso igual son 3 para cada uno. Y obtenemos mi regresión auxiliar. En este caso los coeficientes son 3,29 y 0,535. ¿Ya? Entonces una vez tenemos ambas regresiones auxiliares, nos dice que hagamos la estimación y buscamos obtener la sumatoria de cuadrados del error. Para obtener la sumatoria de cuadrados del error, ¿qué fórmula utilizábamos? Decíamos que era igual a y, el valor de nuestra variable dependiente, menos y estimada, ¿ya? Entonces, nosotros ya tenemos el valor de y. Nosotros nos faltaría hallar el valor de y estimada. ¿Y cómo hacíamos para hallar el valor de y estimada? Simplemente reemplazábamos los valores de los coeficientes y los multiplicábamos por nuestra variable dependiente, que es lo que estoy haciendo acá. ¿Ya? Entonces, para aclarar un poquito más, aquí estamos, ¿ya? Nosotros hemos obtenido esta estimación auxiliar tanto para nuestro primer grupo como para nuestro segundo grupo. Estos son sus coeficientes y lo que yo estoy buscando hallar es y estimada para posteriormente hallar la sumatoria de cuadrados del error, ¿ya? Entonces, para y estimada, ¿qué es lo que voy a hacer? Digo, va a ser igual a mi coeficiente, que en este caso va a ser 4.88. Voy a fijar este valor. Ya. Ese va a ser beta 1, más mi segundo coeficiente, que va a ser 0,06. Voy a fijar este valor por nuestra variable x. Enter. Entonces ya tengo mi valor de y estimado para mi primer dato. Y hago lo mismo para el segundo y tercero. ¿Ya? Y de la misma forma hacemos para este segundo subgrupo. Digo, lo voy a borrar acá. Digo, igual, voy a agarrar el coeficiente para mi segunda regresión, en este caso es 3,29. Lo voy a fijar, más el segundo coeficiente para mi regresión, que estoy fijando de nuevo, por mi variable x. Entonces acá tenemos estos valores, ¿ya? Ya tengo los valores de y estimada para mis dos subgrupos que estamos manejando acá. Y lo que les decía, lo que me interesa es hallar la sumatoria de cuadrados del error 1 y el error 2. Para hallar esta sumatoria de cuadrados, primero tengo que hallar el error al cuadrado para cada valor. ¿Y cómo hallábamos el error? Simplemente decíamos el valor de y menos y estimada. En este caso, para mi primer dato va a ser 6.7 menos 5,14. Entonces hago la resta correspondiente, lo elevo al cuadrado y obtengo el valor de 2,44 y hago lo mismo para estos dos valores. Y de la misma forma hago el mismo procedimiento para el segundo subgrupo. Entonces, una vez tenemos nuestros valores del error al cuadrado para el primer grupo y para el segundo grupo, puedo hallar la sumatoria de cuadrados del error para el primer grupo y para el segundo, que simplemente va a ser la suma de estos tres valores, y para el segundo de la misma forma la suma de los otros tres valores. Entonces ya tengo ambos
Y eso era lo que nos pedía en este contraste de Wolff-Quant, ¿no? Estimar y obtener la sumatoria de cuadrados del error de cada grupo, que nosotros ya tenemos acá, ¿ya? Entonces eso es lo que hemos hecho acá. Y una vez tenemos estos valores, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a hacer el contraste como tal. Y decimos, ya todo este procedimiento, que es como una receta, igual está en la guía, ¿no? Nos dice planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula. La varianza sub i al cuadrado va a ser igual a la varianza del término de perturbación. Aquí estamos diciendo que va a ser constante. Por tanto, estamos hablando de homocedasticidad para la hipótesis nula. Y para la hipótesis alternativa, nosotros estamos diciendo la varianza sub i al cuadrado va a ser igual a la varianza del término de perturbación al cuadrado por una función, en este caso, de la calificación esperada, ¿ya? De manera genérica es de la variable independiente x que estamos manejando, ¿ya? Al decir o escribir esta representación, vamos a hablar de heterocedasticidad. Entonces pasémonos al punto número 2 que nos dice el estadístico de prueba o valor calculado. Para este estadístico de prueba vamos a calcular lambda, que va a ser igual a la sumatoria de cuadrados del error 2 dividido entre la sumatoria de cuadrados del error 1, que en este caso nos va a dar igual a este valor. Ya simplemente de dónde estoy sacando, del paso anterior que nosotros hemos obtenido tanto la sumatoria de cuadrados del error 2 como del error 1. ¿Ya? Para eso hemos hecho una regresión auxiliar. Entonces simplemente hago la división correspondiente. 0,18 dividido entre 8,86 me va a dar igual a 0,02. Para el punto número 3, estadístico teórico o valor crítico, tenemos lambda, que va a ser igual a f de alfa n menos c menos 2k medios, punto y coma n menos c menos 2k medios. Para este estadístico teórico, acá hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros manejábamos otra notación antes, n menos k y k menos 1. En este caso ya es un poquito más grande. Entonces acá decimos, grados de libertad van a ser igual a toda esta expresión que estamos manejando, que se va a repetir para este cálculo del estadístico teórico. Y reemplazando decimos 8 menos c, que en este caso va a ser los valores centrales que hemos dicho que son dos datos, menos 2 por k. K es beta 1 y beta 2, o sea, son dos parámetros. Entonces, reemplazando todos estos datos obtenemos que es 1, ¿ya? Entonces va a ser f de 0,05, 1,1. Buscamos ese valor en tablas y obtenemos que es un valor de 161,4. Y para hacer el contraste, ubicamos este valor de lambda en la gráfica, que va a caer acá más o menos. Estamos cayendo acá más o menos y estamos en una zona de aceptación. Y decimos, a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula, estamos cayendo en una zona de aceptación. Por tanto, no existe heterocedasticidad, ¿ya? Como les había dicho antes, no siempre les van a salir todos los métodos que existe o no existe, heterocedasticidad, multicolinealidad, puede que se contradigan, entonces nosotros nos vamos a la mayor cantidad de métodos que nos digan que sí existe heterocedasticidad, ¿ya? En este caso, según este contraste, no existe, entonces lo vamos a dejar ahí y al final vamos a analizar si tenemos que corregir o no. ¿Ya? Pasémonos al inciso D, que es el contraste de White. ¿Qué nos dice el contraste de White? Vámonos a la guía. Contraste de White, aquí está. No necesita especificar la lista de variables responsables de heterocedasticidad. En este caso ya es un poquito más sencillo. Nos dice, realiza una regresión del error sobre las variables explicativas, sus productos cruzados y las variables explicativas elevadas al cuadrado. Nos dice, obtenga el error de la regresión original y obtenga el coeficiente de determinación auxiliar de la nueva regresión. ¿Ya? Entonces, contraste de White es una regresión auxiliar
donde, si se dan cuenta, nuestra variable dependiente ya no va a ser y, sino va a ser el error al cuadrado. Acá ya se vuelve alfa y ya no hablamos de beta porque estamos cambiando el orden de nuestras variables. Y nos dice acá algo importante. Nos dice, realiza la regresión sobre las variables explicativas, que en este caso, digamos, va a ser x2 y x3. Sus productos cruzados, o sea, multiplicar x2 por x3, aquí está, y las variables explicativas elevadas al cuadrado, que va a ser x2 al cuadrado y x3 al cuadrado, ¿ya? Este sería el caso genérico para un modelo que esté manejando dos variables independientes. Para nuestro caso y el ejercicio de hoy solo tenemos una variable independiente. Entonces nuestra ecuación va a ser más pequeña, ¿ya? Entonces vamos a verlo eso a continuación y hacemos el contraste de la misma forma. Entonces estamos acá, contraste de White, lo que nos decía la regresión sobre las variables explicativas. En este caso decimos, este es nuestro modelo genérico, ¿ya? Nuestra estimación original. La calificación obtenida es igual a beta 1 más beta 2 por la calificación esperada más el término de perturbación. Ahora, para White, como les decía, nuestra variable dependiente ahora va a ser el error al cuadrado. Nos dice, realiza la regresión sobre las variables explicativas. Acá solo tenemos una variable explicativa. Sus productos cruzados, como solo tenemos una variable explicativa, no tenemos con quién hacer esa multiplicación entre variables. Y entonces se lo deja acá. Y nos dice, y las variables explicativas elevadas al cuadrado. Entonces eso sí podemos hacerlo. Podemos elevar esta calificación esperada elevada al cuadrado y obtenemos este nuevo modelo auxiliar, ¿ya? Entonces, una vez hemos planteado esta regresión auxiliar, vamos a realizar la estimación de esa regresión. Y decimos, lo que a nosotros nos interesa es obtener el error de la regresión original. Esto ya nos lo da como dato, entonces simplemente vamos a copiar. Y tenemos que obtener el coeficiente de determinación auxiliar de esta nueva regresión que estamos planteando. Entonces acá yo estoy haciendo lo correspondiente. Tenemos la columna de la calificación obtenida, esperada y el error. En primer lugar, nuestra variable dependiente va a ser la y, que hemos dicho que va a ser el error, entonces simplemente estoy elevando el error al cuadrado. Para nuestra nueva variable x2, simplemente estoy copiando el valor de la variable de calificación esperada. Y para la columna 3 de nuestra nueva variable independiente x3, estoy copiando la columna de la calificación esperada al cuadrado, ¿ya? Simplemente estoy ajustando mis datos en función a esta nueva ecuación que hemos planteado. Entonces, un ratito. Ya. Entonces, como les decía, acá ya hemos hecho el cálculo tanto del error al cuadrado, la calificación esperada y la calificación esperada al cuadrado en función a los datos que ya tenemos originalmente que nos da el ejercicio, ¿ya? Como les decía, simplemente estamos acomodando en función a esta ecuación que hemos dicho que va a ser nuestra regresión auxiliar. Entonces, una vez tenemos esos valores, nos ayudamos con la función de regresión de Excel. Nos vamos a análisis de datos. A ver, para que se vea más claro, nos vamos a ir directamente aquí al Excel, ¿ya? Acá, estamos acá. Ya, entonces, una vez obtenemos estos datos, decimos datos, análisis de datos. Buscamos regresión, aceptar y decimos, nuestra nueva variable y va a ser el error, nuestras nuevas variables x van a ser calificación esperada y calificación esperada al cuadrado. Yo quiero que esto salga en una hoja nueva y pongo aceptar. Y esta es mis coeficientes 15, menos 3 y 0,20. Entonces aquí está coeficientes 15, menos 3 y 0,20. Ahora, lo que a nosotros nos interesa y nos decía para este contraste de White, obtenga r cuadrado auxiliar de la nueva regresión.
¿ya? Y ese r cuadrado auxiliar ya lo tenemos acá. Aquí está. Coeficiente de determinación 0,6087. Ya, entonces esta función de Excel de regresión nos facilita muchos cálculos, ¿no? Como han podido ver. Aquí esa es la estimación que les decía y aquí estamos con el coeficiente de determinación 0,6. Entonces, una vez hemos identificado o hallado este coeficiente de determinación, que era lo que nos interesaba, nos vamos a hacer el contraste, ¿ya? Este es el modelo auxiliar con sus respectivos coeficientes. El r cuadrado auxiliar va a ser 0,6102 y vamos a empezar con lo que es el contraste. Decimos planteamiento de la hipótesis. La hipótesis nula nos dice que la esperanza del término de perturbación sub i va a ser igual a la varianza del término de perturbación y esto nos indica homocelasticidad. Y en la alternativa decimos que es diferente y asumimos que estamos trabajando con heterocelasticidad. Para el estadístico de prueba vamos a manejar el valor u calculado que va a ser igual a n por el coeficiente de determinación auxiliar. Entonces, esto reemplazando datos decimos n son 8 por el coeficiente de determinación auxiliar que era 0,6087. Revisemos este dato. Acá por favor un ratito. Aquí estamos. Coeficiente de determinación 0,6087. Y acá hay que corregirlo. Ya, ahora sí. Entonces decimos 8 por 0,6087 me va a dar un valor de 4,87. Para el estadístico teórico decimos se va a manejar una chi cuadrada donde vamos a manejar en este caso p-1, ya donde nos dice p es el número de parámetros de la regresión auxiliar. En este caso va a ser alfa 1, alfa 2 y alfa 3, entonces son 3 menos 1, 2 y obtenemos este valor de tablas, ¿no? Nos dice que es un valor de 5,991. El valor del estadístico calculado es de 4,87. Entonces cae un poquito más arriba de nuestro estadístico teórico en una zona de aceptación. Y decimos, a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula, por tanto, asumimos homocelasticidad o en otras palabras decimos que no existe heterocelasticidad según este contraste de White. ¿Ya? Entonces hasta acá estamos a la mitad, 2 nos han dicho que sí, 2 contrastes nos están diciendo que no tenemos heterocelasticidad, todavía no podemos tomar la decisión correspondiente. Ya vamos a pasarnos al otro contraste que igual manejamos para identificar si tenemos o no heterocelasticidad, que es este contraste de Bruch, Pagan y Godfrey. ¿Ya? Está en la guía en el punto número 4, vamos a revisarlo y decimos, aquí está, contraste de Bruch, Pagan y Godfrey. Nos dice, consiste en encontrar un conjunto de variables z que sirvan para explicar la evolución de la varianza del término de perturbación. Ya, entonces acá de la misma forma tenemos que hacer una regresión auxiliar, ¿ya? Donde nos dice que z coincide con las variables x, y acá lo interesante es que g, nuestra nueva variable dependiente, son los residuos al cuadrado normalizados. Esos residuos al cuadrado normalizados se los obtiene mediante este procedimiento, ¿ya? Entonces vamos a hacer el procedimiento correspondiente. Ya, vámonos acá. Ya, nos ayudaremos de la guía y nos dice, en primer lugar nos dice obtener el error de la regresión original. Ese valor del error para este ejercicio ya lo tenemos.
En segundo lugar, nos dice calcular el estimador de máxima verosimilitud de la varianza de perturbación. Entonces nos dice que tenemos que hallar la varianza de perturbación, que no es nada más que la sumatoria de cuadrados del error dividido entre n. Entonces para ello voy a agarrar mi variable del error, la voy a elevar al cuadrado, obtengo todos los datos del error al cuadrado, y lo que nos interesa hallar de todo esto es la sumatoria de cuadrados del error, ya para hallar mi varianza al término de perturbación. Entonces digo sumatoria de cuadrados del error, que en este caso era 11,087, lo voy a dividir entre n, que son 8 datos, y me va a dar 1,385. Una vez obtengo esta varianza al término de perturbación, nos dice calcule g, que va a ser igual al error al cuadrado dividido entre la varianza del término de perturbación. Entonces para hallar esta g, lo que yo hago, digo error al cuadrado, mi primer dato que era 0,0034, lo voy a dividir entre 1,385. Voy a hacer lo mismo para mi segundo dato, 0,166, lo voy a dividir entre 1,385, y lo mismo para el tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. Entonces agarro y digo primer dato, 0,034 dividido entre 1,385, voy a fijar ese valor y obtengo mi valor de g. Y hago lo mismo para los demás datos y obtengo mi columna de g. Una vez obtengo esta columna, lo que tenemos que hacer es realizar esta estimación auxiliar, ¿ya? Como nos decía, ¿no? Realizar la estimación donde g son los residuos al cuadrado normalizados. Esos residuos al cuadrado normalizados los hemos calculado mediante ese procedimiento que hemos seguido. Y z coincide con las variables x sub y, entonces es como mantener las mismas variables independientes. Por eso dice y asterisco va a ser la nueva columna de g, y x asterisco se mantiene la columna de la calificación esperada. Entonces lo que aquí voy a hacer va a ser mi regresión auxiliar. Digo datos, análisis de datos, regresión, elijo nuestra columna y, elijo la columna x y obtengo mi estimación auxiliar. Ya, mi estimación auxiliar va a ser la que nos está dando estos dos coeficientes, y lo que a nosotros nos interesa es hallar la sumatoria de cuadrados del error auxiliar. Y entonces acá, para aclararlo, igual lo vamos a ver de aquí directamente. ¿Ya? Aquí estamos con esto, ¿ya? ¿Qué hemos hecho? Hemos obtenido este valor de g, ¿no? Que era simplemente la división de cada uno de los valores del error al cuadrado dividido entre las varianzas del término de perturbación. Esta g les he dicho que es nuestra nueva variable dependiente y. La calificación esperada se va a mantener como nuestra variable independiente x, y vamos a hacer la regresión auxiliar. Datos, análisis de datos, regresión, y decimos valor de entrada para y, seleccionamos la columna de g, valor de entrada para x, seleccionamos la columna, ponemos aceptar y nos da estos coeficientes de 5,36 y menos 0,55. Entonces esos coeficientes aquí están, los he copiado, y lo que a nosotros nos interesa de todo esto es hallar la sumatoria de cuadrados del error auxiliar, ¿ya? Para ello decimos cómo hallamos la sumatoria de cuadrados del error. Nosotros necesitamos hallar el valor de y estimado, en este caso de g estimado. ¿Y cómo hallamos ese valor? Simplemente decíamos, esto lo voy a borrar, decíamos igual, lo mismo, en primer lugar el coeficiente, vamos a fijar, eso era beta 1, más beta 2, vamos a fijar por nuestra variable x, y hacemos el mismo para los demás datos. Y para hallar el valor de la sumatoria de cuadrados del error, simplemente hacemos la resta de y, en este caso va a ser lo correspondiente a g, que va a ser 0,0001 menos 0,0001
10,869 y todo eso lo vamos a elevar al cuadrado para el primer dato. Y hacemos lo mismo, la resta de esto menos esto elevado al cuadrado y así sucesivamente para obtener la sumatoria de cuadrados del error. Y como esta es una regresión auxiliar, decimos esta va a ser la sumatoria de cuadrados del error auxiliar hallando la función suma. Ya espero que se entienda, estamos acá trabajando con muchas regresiones auxiliares. Entonces, como les decía, lo que nos interesa es este 10,53 y acá hay una manera de saber si es que estamos bien, ¿ya? Aquí está. Si se dan cuenta, nosotros lo calculamos, ¿no? Pero también en Excel ya nos da este valor. No es bueno que lo hagan así como va a ser el examen presencial, no, en las calculadoras no te da toda esta información como en Excel, ¿ya? Pero para proyectos o para sus prácticas les va a servir para verificar, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, acá dice análisis de la varianza, grados de libertad, sumatoria de cuadrados, que es lo que nosotros armamos igual. Y nos dice de la regresión y de los residuos, que es lo mismo que decir suma de cuadrados del error, que es 10,53, que es el valor que hemos hallado, ¿ya? Simplemente para corroborar que estamos bien. Entonces, ya hemos tenido la sumatoria de cuadrados del error auxiliar, de la regresión auxiliar, entonces nos vamos a hacer el contraste. Y decimos, Bruch-Pagan, hemos establecido esta ecuación, donde hemos trabajado con lo que son un estimador de máxima verosimilitud que se llama G. Hemos hallado estos coeficientes y hemos hallado lo que es la sumatoria de cuadrados auxiliar. Entonces decimos, planteamiento de la hipótesis nula, la varianza sub i al cuadrado va a ser igual a la varianza al término de perturbación y esto se llama homocedasticidad. Para la alternativa es diferente y le decimos heterocedasticidad. Para el segundo punto, estadístico de prueba. Para el estadístico de prueba lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente dividir entre 2, siempre es entre 2, la sumatoria de cuadrados del error auxiliar, que en este caso hemos dicho que era 10,53 dividido entre 2, 5,27. Una vez tenemos este estadístico de prueba, buscamos nuestro estadístico teórico, que igual responde a una chi cuadrada, que en este caso este 2 es igual a P, que va a ser el número de parámetros de la regresión auxiliar. Para esta regresión auxiliar estamos manejando dos parámetros, alfa 1 y alfa 2, entonces va a ser 2 menos 1 y ese va a ser el dato con el que vamos a manejar para la chi cuadrada. Introducimos estos datos a nuestras tablas y obtenemos que nos da un valor de estadístico teórico de 3,841. Nuestro estadístico de prueba es 5,27, que cae más o menos por esta zona, más arriba de 3,8. Entonces decimos que cae en una zona de rechazo y por tanto concluimos que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto existe heterocedasticidad, ¿ya? Entonces acá de nuevo otro contraste nos está diciendo que sí existe heterocedasticidad y seguimos en el proceso para averiguar si estamos o no con heterocedasticidad en este modelo econométrico. Ya pasémonos al inciso F. ¿Qué nos dice el inciso F? El contraste de Park. Ya, para el contraste de Park nos vamos igual a nuestra guía y busquemos dónde está este contraste. Aquí está, contraste de Park. Nos dice, realiza una regresión logarítmica sobre el error al cuadrado y el logaritmo de nuestra variable independiente. Ya, lo que acá nos interesa es hacer todo el contraste, pero para esta regresión auxiliar, ¿ya? Con logaritmos. Entonces, esta es un poquito más fácil. Simplemente nosotros acá tenemos nuestra variable x, nuestra variable y también tenemos como dato el dato del error, ¿no? Entonces, para este contraste de Park, en primer lugar, como variable y
ya variable dependiente y, ya no estamos trabajando a la y como tal, sino estamos diciendo que va a ser el error al cuadrado. ¿Qué más nos dice? La fórmula nos dice que deberíamos sacarle logaritmo natural a este error. Entonces, mediante la función del logaritmo natural, hacemos el procedimiento, le sacamos el logaritmo natural y esta va a ser nuestra nueva variable y. Y para nuestra nueva variable x, de la misma forma, le sacamos el logaritmo natural a nuestra columna de x. Y una vez tenemos tanto el logaritmo del error como el logaritmo de x, hacemos la estimación auxiliar y lo que nos interesa es acá hallar estos valores, ¿no? De la sumatoria de cuadrados del error, la sumatoria de x sub i para hacer el respectivo contraste. Entonces vamos a irnos acá a nuestro PowerPoint y vamos a ver todo este procedimiento. Contraste de Park. Nos dice haga esta regresión auxiliar, ¿ya? Entonces aquí está, les voy a volver a mostrar. Lo que hemos sacado son los logaritmos. Una vez obtenemos los logaritmos, vamos a hacer la estimación, ¿ya? Aquí está la estimación. Los coeficientes son 12,86 y menos 7,96 y lo hemos copiado acá arriba. Lo que tenemos que hacer, lo mismo que antes, vamos a hallar y estimado. Vamos a fijar los valores de beta 1 y beta 2, lo vamos a multiplicar por el valor de x y obtenemos el valor de y estimado. Y lo que a nosotros nos interesa es hallar el error, entonces simplemente hacemos la resta de ambos y hallamos el error, ¿ya? Ahora, ¿qué más estamos haciendo acá? Estamos haciendo una operación adicional que va a ser la resta de lo que es nuestra variable x menos nuestra media de x, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Para qué? Para hallar la sumatoria de x sub i al cuadrado. Si se acuerdan, esto estamos haciendo para realizar el cálculo del estadístico teórico, perdón, del estadístico calculado, ¿ya? Y una vez hemos hecho todas esas operaciones, vamos a proceder a hacer el contraste como tal. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Acá. Decimos entonces, acá está nuestra regresión logarítmica. Acá vamos un ratito a la guía número 2. Para hacer lo que era el cálculo del estadístico de prueba o valor calculado, lo que nosotros hacíamos para un modelo bivariante, y en el que estamos trabajando con logaritmos es bivariante, decíamos va a ser igual a la varianza del término de perturbación dividido entre la sumatoria de x sub i al cuadrado, ¿ya? Como hallábamos la sumatoria de x sub i al cuadrado, decíamos que es igual a lo que es la resta de x menos la media de x al cuadrado, ¿ya? Entonces es lo que hemos hecho acá. Para hallar la x sub i al cuadrado es la resta de x, que esta es nuestra x auxiliar, menos la media de x elevado a todo esto al cuadrado, ¿ya? Y lo que nos interesa de todo esto es hallar su sumatoria correspondiente, ¿ya? Que nos ha dado un valor de 0,698. Entonces, bajo esa aclaración, podemos decir que 0,698, esperamos, estamos acá, va a ser el denominador, la varianza del término de perturbación. En este caso va a ser la sumatoria de cuadrados del error n menos k. Reemplazando estos datos he obtenido este valor, ¿ya? No lo he mostrado acá, pero espero que se entienda. Eso es algo que ya hemos visto. Entonces decimos contraste de Park, planteamiento de la hipótesis. Decimos para este caso, para el planteamiento de la hipótesis nula, beta es igual a 0, lo que es lo mismo decir que
la varianza sub i al cuadrado va a ser igual a la varianza del término de perturbación. En este caso, como estamos trabajando con logaritmos, es por eso que acá estamos asumiendo, ¿no?, que en homocedasticidad, si beta es igual a 0 o se parece a 0, trabajamos como si estuviéramos con nuestro modelo econométrico bajo homocedasticidad, y para la alternativa, si beta es diferente de 0, o lo que es lo mismo decir la varianza sub i al cuadrado es diferente de la varianza del término de perturbación, estamos asumiendo heterocedasticidad, ¿ya? Para el examen, las prácticas, tal cual como está acá. El segundo paso, estadístico de prueba. T calculado decimos que es igual a beta 2 menos beta 2 sub 0 dividido entre la varianza de beta. En este caso, beta 2 hemos calculado que es menos 7,977. Estamos asumiendo en la hipótesis nula que beta es igual a 0, dividido entre la raíz de la varianza del estimador, que en este caso es 5,52. Todo este valor nos va a dar menos 3,39. Esta varianza de beta ya les he dicho de cómo sacamos, ¿no? Cómo hacíamos el procedimiento de los modelos econométricos bivariantes. Para el paso número 3 estamos manejando un estadístico teórico T calculado, 8 menos 2, en este caso como veíamos en bivariantes, n menos k y alfa medios. Y para el contraste decimos, en este caso estamos con 3,39, nuestro estadístico teórico nos da 2,447, entonces estamos cayendo en una zona de rechazo. Decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto existe heterocedasticidad, ¿no? Estamos rechazando esta, estamos aceptando la alternativa y estamos diciendo que existe heterocedasticidad. ¿Ya? Antes de pasarnos a lo que es cómo resolver el problema de heterocedasticidad, hay un inciso más que acá no lo he puesto, ¿ya? Pero está en la guía. ¿Qué nos dice? Contraste gráfico, Spearman, Goldfeld-Quandt, White, Bruch-Pagan, contraste de Park y finalmente la prueba de picos, ¿ya? Para la prueba de picos, acá estamos en la guía en el punto número 8, nos dice, supone un crecimiento del error a medida que crece X y sospechosa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ordenar los datos en forma creciente según la variable sospechosa, obtener el valor absoluto, identificar el número de picos y identificar el número de picos y ya hacer el contraste. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Prueba de picos. Ya, el procedimiento que nos decía es ordenar los datos de forma creciente. Nuestra variable sospechosa, habíamos dicho que estamos trabajando con nuestra única variable independiente, que va a ser X. Nosotros tenemos estos valores como tal y nos dice que los empezamos a ordenar. El valor más bajo es 3.7, entonces acá lo voy a copiar. Y lo que hacíamos era copiar también su correspondiente de su valor absoluto del error. En este caso es 1,7876 y lo estoy copiando acá. ¿Ya? ¿Qué más? Nos dice el siguiente dato. El siguiente dato va a ser 4,5, lo estoy copiando acá, de este color, y su correspondiente en valor absoluto es 2,611. El siguiente dato va a ser 6, lo voy a copiar acá, y su correspondiente es 0,225, ¿ya? Entonces simplemente estoy ordenando de menor a mayor. Ahora, para hacer este gráfico de la prueba de picos, simplemente vamos a graficar lo que es el error, el valor absoluto del error, y vamos a mostrar y contar cuántos picos tenemos. Ya, esta parte, lo que el INGE suele hacer es identificar el valor más alto. En este caso va a ser 2,6115. Entonces nos quedamos con un pico,
Pero acá otra manera de hacerlo también sería comparando uno con el otro. Ya esto lo veíamos en inferencial, de todas formas con el INGE lo van a ver, ¿ya? Traten de consultarlo. Lo que yo he encontrado en bibliografía es que nos dice que vamos a ir comparando el siguiente valor respecto al anterior. Digamos, este 2,61 lo comparo respecto al anterior. Si es mayor, ya tengo acá un pico, ¿ya? El tercer valor lo voy a comparar respecto al anterior, 0,22 respecto a 2,615. Es menor, entonces no tengo otro pico. Ahora, acá, 0,7654. Lo comparo respecto al anterior. Y digo, 0,76 es mayor que 0,22, por tanto, eso se cumple, por tanto acá, en esta parte de mi gráfico, sí tendría otro pico, ¿ya? Entonces, y hago lo mismo para los demás, y en este caso 0,40 versus 0,19, este es mayor, sí, entonces acá también tuviera otro pico. Estaría terminando y tomando en cuenta 3, ¿ya? Pero a veces creo que el INGE solo considera el valor más alto, algo así. Entonces eso por favor corrobórenlo. Lo que acá es importante es el procedimiento que vamos a seguir después de identificarlo, el número de picos, ¿ya? ¿Qué nos dice? Tenemos que hacer el planteamiento de la hipótesis. La hipótesis nula decimos existe homoelasticidad, la alternativa no existe homoelasticidad. Para el estadístico de prueba o valor calculado, nos dice que va a ser 1 menos P, donde P es el número de picos y se obtiene de tablas mediante N. Número de datos y K, P más 1. ¿Ya? Entonces, esta es la tabla de picos, ¿ya? Que les voy a pasar igual. Es en esta tablita. ¿Se puede mover? Sí. Ya. Esta es la tablita. Nosotros vamos a asumir en este caso estamos manejando 8 datos, ¿ya? Para manejar la tabla necesitamos el número de datos y necesitamos lo que son, en este caso, el número de picos, ¿ya? Vamos a asumir en este caso que estamos trabajando solo con un pico, ¿ya? El más alto que está acá. Es este segundo, ¿ya? El de 2,611. Entonces, asumiendo ese valor, decimos que vamos a decir el número de picos 1 más 1, vamos a tener 2, entonces por tanto nuestro valor de K va a ser 2. Entonces aquí está, número de datos 8 y obtenemos este valor de P, que va a ser igual a 0,4491. Entonces una vez tengo ese valor, decimos 1 menos P, hago la resta correspondiente, hago el contraste con su respectivo estadístico teórico y establecemos si se acepta o no este contraste, ¿ya? Entonces acá, como les decía, para un pico de tablas decimos K número de picos más 1 va a ser 1 más 1, 2. Hemos obtenido que nuestro valor de P es 0,4491 y decimos 1 menos P va a ser 0,5509. Ese 0,5509 lo vamos a trabajar acá, donde decimos, para el estadístico teórico simplemente se trabaja con alfa, ¿ya? Que va a ser igual a 0,05. Entonces, para hacer el contraste decimos 0,5509 es mayor que 0,05. Entonces está cayendo en una zona de rechazo y decimos a un nivel de significación de 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto existe heterocedasticidad. Eso asumiendo que solo estamos considerando el valor más alto de nuestra columna de valores absolutos del error, ¿ya? Ahora, la otra forma de contar los picos que les decía era comparando uno con otro, haciendo una comparación con el anterior, y en este caso establecíamos que teníamos 1, 2 y 3 picos. Ya en el caso de que fuera 3 picos, hacemos el mismo procedimiento, decimos de tablas va a ser igual número de picos más 1, 3 más 1 va a ser igual a 4. Entonces, para 4 y n igual a 8, nos vamos a nuestra tablita, buscamos para 4 y n igual a 8, obtenemos que P es 0,9427.
Aquí está. Entonces 1 menos P nos va a dar 1 menos 0,9427 nos va a dar 0,0573. En este caso 0,0573 igual va a ser mayor que 0,05. Por tanto, de la misma forma se va a rechazar y decimos a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto existe heterocedasticidad. ¿Ya? Entonces esto de la misma forma igual con el INGE, consúltenlo cómo se contabiliza el número de picos, pero el procedimiento que se sigue es este, ¿ya? Entonces, una vez tenemos el número de picos y el contraste realizado como tal, ya hemos hecho la conclusión. En todo este ejercicio, si contamos cuáles son los resultados de todos nuestros contrastes, podríamos decir que la mayoría que hemos analizado nos dice que existe heterocedasticidad en nuestro modelo econométrico, ¿ya? Entonces, el método gráfico nos decía que sí. El de rangos de Spearman nos decía que también existe heterocedasticidad. El de Goldfeld-Quandt nos decía que no existe heterocedasticidad. El de White nos decía que tampoco existe heterocedasticidad. El de Bruch, Pagan y Godfrey nos decía que existe heterocedasticidad. El contraste de Park nos dice que también existe heterocedasticidad. Y el de prueba de picos también nos dice que existe heterocedasticidad. Entonces, por mayoría, vamos a decir que este modelo econométrico sí presenta problemas de heterocedasticidad. Y lo último que tenemos que hacer acá es decir, ¿cómo vamos a corregir este problema? ¿Ya? ¿Qué nos dice el inciso G? En el caso de identificar un problema econométrico en el modelo con los anteriores contrastes, ¿cómo transformaría las variables para corregirlas? Explique cuál sería el procedimiento más adecuado para evitar el posible problema, nos dice. Entonces, de manera genérica, esa respuesta acá la tenemos en la guía. Ya existen tres situaciones. Ya cuando tenemos una estructura heterocedasticidástica conocida, cuando no tenemos una estructura heterocedasticidástica no conocida y mediante transformación logarítmica. Ya, entonces, para el primer caso, lo que se refiere es que nosotros tenemos el valor de lo que es la varianza del término de perturbación. A ver, nos dice, mediante el método de mínimos cuadrados generalizados, transformar la regresión dividiendo cada miembro con la deviación estándar del término de perturbación. En el de estructura de heterocedasticidástica no conocida nos dice, se establece una forma funcional de la varianza del término de perturbación con respecto a la variable explicativa responsable de heterocedasticidad. Se divide cada miembro del modelo estimado entre la raíz de cada variable. Ya, en el primer caso es cuando nosotros ya sabemos quién es ya tenemos identificada quién es nuestra variable que está generando el problema de heterocedasticidad. En el segundo caso, no lo tenemos definido y en el tercer caso se puede realizarlo de manera más simple, ¿ya? Como en los ejercicios el INGE no especifica un método, digamos, de resolución, a mi manera de ver, esta de transformación logarítmica es la más fácil porque es más fácil de acordarnos. Ya nos dice, reduce la incidencia de heterocedasticidad del modelo, pero no la elimina. Al aplicar logaritmos a todo el modelo econométrico, estamos corrigiendo la heterocedasticidad, pero no la estamos eliminando. Pero de todas formas es una manera de presentar una solución. Ya, entonces, de estos tres casos genéricos, nosotros vamos a trabajar para este ejercicio mediante la estructura heterocedasticidástica conocida. Entonces, ¿cómo hacemos la transformación del modelo? Nosotros hemos dicho que estamos trabajando con una variable dependiente y una variable independiente. Nuestra variable dependiente era la calificación esperada, es igual a beta 1 más beta 2 por la calificación esperada.
Esto se lo va a dividir entre nuestra varianza del término de perturbación, que no va a ser constante. Ya entonces la dividimos y nuestro nuevo modelo econométrico va a ser de esta forma. Esta es una manera de corregir la heterocedasticidad. Ahora, cuando no tenemos la estructura heterocedasticidástica no conocida, lo que tenemos que hacer es dividir nuestra ecuación original, de nuestro modelo original, que es igual a y igual a beta 1 más beta 2 por la calificación esperada más el término de perturbación, dividirla entre la variable explicativa responsable de heterocedasticidad. En este caso, como les había dicho, solo estamos manejando una variable independiente que es x, entonces simplemente agarramos y decimos esta es nuestra variable sospechosa y la vamos a dividir en nuestro modelo econométrico, dividir entre esta variable para eliminar el problema de heterocedasticidad, y de la misma forma ya tenemos otra posible solución. Y como les decía, en el tercer caso, la transformación logarítmica, donde simplemente nos dice reduce la incidencia de heterocedasticidad en el modelo, no lo elimina, y agarramos y decimos este es mi modelo y aplicamos a todas nuestras variables logaritmo y por tanto estamos corrigiendo este problema de heterocedasticidad, ¿ya? Esa es la clase programada para el día de hoy. Como pueden ver, estamos ya trabajando con más contrastes. La dificultad acá es aprenderse todos los contrastes porque cada uno tiene un proceso diferente, pero con la práctica van a empezar a agarrar agilidad, ¿ya? ¿Qué más? Es importante que también sepan manejar mucho lo que son regresiones auxiliares. O sea, ya ir directamente. Esta es mi variable independiente, dependientes, y hacer la regresión así más rápido. Porque eso se supone que ya lo hemos visto y evaluado en el primer parcial, ¿ya? Ese es el ejercicio de clase y esta es su práctica, que es lo mismo que hemos visto hoy, ¿ya? Ya les da la variable dependiente, la independiente y les dice los mismos métodos, ¿ya? Para que ustedes puedan hacerlo de la misma forma y vayan practicando. No sé si tienen alguna duda hasta acá, chicos.